El link del autor, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, Ruby o cualquier otro anime que usen esta historia. Pertenecen a sus respectivos dueños. Masashi Kishimoto y Roasted Teeth. Corona rota. Quiero ser fuerte. Quiero que me teman. Quiero ser poderoso. Palabras de las que vivió, palabras que enseñó. Los que no tenían poder en este mundo no eran nada. Y los que tienen el poder nunca lo compartieron. Ella lo sabía, ella lo enseñó. Sin ella, Mercury y Emerald seguirían siendo nada. No tendrían nada y sus vidas serían en vano. Emerald se habría muerto de hambre en el agujero del que la había sacado arrastrándose. Mercury se habría desangrado, o habría quedado lisiado por el resto de su vida. Ambos habrían sido inútiles. Ella los había salvado. ¿Por qué no los usaría? Ella les dio un propósito. ¿Qué sería una vida sin ella? Ella no estaba equivocada, no. Solo hizo lo mismo que todos los demás. Ella no lo hizo. Ella no quería. Solo le había visto 5 veces desde que se marchó. Un fantasma, un vestigio de su pasado que hacía tiempo que había intentado olvidar. No importaba, se decía a sí misma, él no importaba, todo lo que tenía que hacer era olvidar, y entonces todo el dolor desaparecería. La primera vez que lo vio, no estaba oscuro como uno esperaría, ni era un día nublado. No, el cielo estaba despejado, de hecho más brillante que nunca en mucho tiempo. Había sido como cualquier otro día. Habían estado viajando, rastreando a su objetivo en las bulliciosas calles de Mistral. Preguntando a los vendedores cercanos si habían visto a su amigo. Las carreteras estaban abarrotadas, como de costumbre. Y sin embargo ella todavía lo veía, sabía que lo hacía. La gente se amontonaba a su alrededor, moviéndose en todas direcciones como si se movieran con la impredecible corriente. Por el rabillo de su ojo, como una figura disfrazada chocó contra su hombro. Reconoció su rostro casi instantáneamente. Pelo rubio dorado con puntas, mejillas redondeadas, piel bronceada. Pero la característica más peculiar, o sorprendente dependiendo de a quién le preguntaras, fueron las 3 marcas de bigotes en su cara. Pero lo que nunca vio fueron sus ojos. No, estaban envueltos en la oscuridad, pero aún así, a juzgar por el aura que desprendía, ella sabía lo que había debajo. Crack. Ella se congeló, incluso cuando la afluencia de personas trató de apartarla, ella estaba inquebrantable. Ella no sabía cuánto tiempo se quedó allí mientras la gente la pasaba, pero no pasó mucho tiempo antes de que uno de sus compañeros la llamara por los gritos de la multitud. Cinder, ¿qué pasa? Su compañera de pelo verde preguntó preocupada, notando su propia vacilación. Mientras un joven macho de pelo plateado se paraba junto a ella, sus cuerpos inmóviles contra la corriente de la multitud. No, Cinder sacudió sus pensamientos, no es nada, sigue moviéndote, ordenó, ante el balbuceo constante del rebaño. A medida que seguían avanzando. Los ojos son la ventana al alma. La segunda vez que lo vio, el mundo a su alrededor era completamente opuesto al primero. El cielo estaba cubierto, mientras las nubes se oscurecían. Pero hoy se suponía que iba a ser un día especial. Sí, era un día que ella había anhelado por algún tiempo. Ella sabía que estaba a punto de la victoria. Semanas de planificación, horas de paciencia y años de dolor habían conducido a este momento. Ella obtendría lo que se merecía. Una ilusión cuidadosamente colocada por su pequeño y querido peón, una distracción en la forma del otro. Se convocó a una tormenta, solo avivada por el aire espantoso que cubría el sol. Los ojos de sus enemigos brillaban de un rojo ardiente, mientras truenos y relámpagos caían desde los mismos cielos. Los torbellinos chocaron con las hojas cuando se congelaron y se endurecieron tan fuertes como la piedra. Gritos de agonía sonaron cuando golpearon metal, atravesando las prótesis de piernas de Mercury. Dándole la oportunidad de golpear como el vidrio oscuro de tinta se formó con solo una ola de su mano. La dama cayó del cielo. La negligencia forzada no pudo precisar su ubicación exacta, justo lo que ella quería. Una ráfaga de puños y patadas de sus compañeros golpearon entre sí, dándole tiempo suficiente para hacer su movimiento. 3 disparos, eso fue todo. No la malinterpreten, esos 3 disparos nunca apuntaron a la chica. No, apuntaban al suelo, apuntaban a los pies de la doncella. Su objetivo pronto fue envuelto en un infierno ardiente, lo suficientemente poderoso como para drenar a la niña seca de toda su aura mientras era enviada extendiéndose por el suelo en un grito de dolor.
Pero incluso cuando se acercaban, la tenacidad de la doncella no flaqueaba. No, la chica derribada golpeó con un feroz vendaval. Como ella ordenó a los vientos para luego derribar a su equipo. Mientras la doncella cojeaba hacia su camarada caído y peludo, levantó a su bastón mago para mandar a Esmeralda un sueño eterno. Lo que la niña no esperaba de ella era que llevara una flecha hacia atrás por sus esfuerzos, ya que fue enviada volando al suelo una vez más. Se le cayó la reverencia, mientras caminaba constantemente hacia la doncella caída. La chica fue apuntalada para encontrarla a la altura de sus ojos. Ella sostenía el guante blanco en sus manos, el que le había suministrado la propia reina Vil. Poniéndolo, mientras levantaba la mano hacia la cara de la doncella. Los ojos de la niña se ensancharon horrorizada mientras un insecto corrupto daba a conocer su presencia. Por favor no, suplicó la chica, pero ya era demasiado tarde. El vil escarabajo escupió un sudor de color obsidiana que invadió su rostro. Los ojos de la doncella brillaban de un rojo ardiente, tan pronto como los suyos hicieron lo mismo. Ella había ganado. Ella tenía ganas de sonreír, después de todo fue una ocasión alegre. Sus ojos nunca deberían haber dejado la mirada de la doncella, y sin embargo, fue entonces cuando ella lo vio de reojo. Su cara, sus mejillas bigoteadas, pero lo que llamó su atención fueron sus ojos. Orbes azules cerúleos miraban fijamente su alma, era como si esos ojos que una vez brillaron tan brillante como la luna llena se desvanecieran y cayeran en un profundo y oscuro abismo. Ella lo odiaba. No. Odiaba esa mirada, no sabía lo que era, pero podía decir con cada fibra de su ser que esa mirada no debía estar ahí. Que esos orbes azul océano no deberían contorsionarse con tal emoción. Una mirada. Crack. Una mirada a él fue todo lo que hizo falta para que ella se decidiera a renunciar solo un poco. Su atención pronto se dirigió a los pasos apresurados que se podían oír cuando se acercaban a ella. Una gran espada cortada a través de la línea de saliva de tinta que conectaba tanto el alma de ella como la de la doncella. Un cazador. Se dio cuenta de que, como sabía, este cazador en particular sería una molestia. El hombre de pelo oscuro agarró a la doncella de pelo castaño cerca de su pecho, mientras revisaba rápidamente sus signos vitales para asegurarse de que estaba bien. Una fulgurante mirada se abrió paso, como con un chasquido de muñeca, convocando a un enjambre de brasas de fuego que evocaban una gran explosión que el cazador esquivaba con facilidad. Pero ese no había sido su plan, ya que su compañera de pelo verde menta pronto hizo una ilusión de ocultar su presencia al tiempo suficiente para que ella pudiera escapar. Ella había fracasado. Pero aún así, había ganado el poder de ayudarla a recuperar lo que era suyo por derecho. Y sin embargo, todavía echó una sola mirada hacia el follaje cercano, la figura que alguna vez había visto ya hacía tiempo que había desaparecido de su vista. XXX años de planificación llevaron a esto. Había rastreado a la doncella perdida, recuperó su poder. Y ahora, meses de infiltración y espionaje se habían unido en una invasión masiva a Vale. Pronto la reliquia sería suya, casi podía probarla. Pero todavía había algunos inconvenientes con los que tenía que lidiar. Ella cerró los ojos con la niña de ojos verdes que estaba enfrentando, mientras la pelirroja giraba alrededor y le arrojaba su única arma, un escudo dorado, como un disco volador. Ella preparó su arco, y su puntería sonó verdadera mientras disparaba. Sus dos proyectiles se encontraron en el medio, pero su flecha no chocó con el escudo de su oponente. No, aparentemente se rompió, reformándose alrededor del disco mientras mantenía su impulso y golpeaba su objetivo. Golpeando a su oponente justo en el talón cuando fue arrodillada en el suelo con un grito de dolor. La niña trató de levantarse cuando sus piernas se le salían, y fue enviada extendida sobre el techo de piedra una vez más. Y aún así ella trató de seguir luchando. Es desafortunado que te prometieran un poder que nunca fue verdaderamente tuyo, le dijo Cinder, mientras caminaba para enfrentar a la chica. Había luchado bien, era más fuerte y más talentosa que la mayoría, y sin embargo eso no la salvó cuando las cosas se resolvieron. Pero reconforta saber que lo usaré de maneras que nunca imaginaste, le dijo. Mientras bajaba una mano para encontrarse con la turbia barbilla verde de la pelirroja, su tez se debilitaba por el esfuerzo excesivo que había empujado a su cuerpo, levantando la cabeza para encontrarse con sus ojos. ¿Crees en el destino? La invencible chica preguntó de repente. Sí, le dijo la morena a la muchacha con determinación. ¿Cómo podría no hacerlo? El destino fue lo que la llevó hasta aquí.
El destino es lo que le dio este poder que se le debía legítimamente. Si no fuera por el destino, aún estaría sola en la ventilación de algún hotel Cortó esa línea de pensamiento, mientras los ojos de Cinder se endurecían. Levantando sus manos, un arco de vidrio de obsidiana se formó de ceniza, como una flecha oscura operó no mucho después. Ella preparó su arco, su puntería sonó verdadera, y disparó, aterrizando directamente en el centro del pecho de la niña. Mientras la invencible niña temblaba. Puso una mano suave sobre la frente de la pelirroja, tan pronto como la niña fue envuelta en un fulgor de luz. Pero no antes de que la chica le echara un vistazo. Una mirada, eso fue todo lo que hizo falta para que su determinación se rompiera por un momento. Reconoció esa mirada, se veía tan derrotada, tan aceptada de su destino, una mirada que no se esperaba que una como ella tuviera en su mirada. Su forma cambió, cuando los destellos de un niño de cabello rubio y ojos azules la sobrepasaron, él tenía los mismos ojos. Su respiración se enganchó, mientras el cuerpo del niño se desmoronaba en polvo y humo en un instante. Crack. Cinder dio un paso atrás, apenas se registró de reojo con una chica. Uno que estaba vestido de negro y rojo, con ojos plateados que brillaban como la luna, mirando la escena con horror. Pirraaya. La muchacha gritó consternación, tan pronto toda la zona se vio envuelta en una luz celestial. ¿Qué? Exclamó conmocionada, incapaz de entender lo que le estaba pasando a su visión. Pero pronto se vio envuelta en una luz cada vez más penetrante. El dolor abrasó todo el lado izquierdo de su cuerpo mientras su aliento se quedaba con el oxígeno que tanto necesitaba. ¿Lo sientes? Su reina de tez pálida le pidió, no pelees, niña, le instruyó, en un tono que no era más que un susurro, y aquí exigió tanto poder y obediencia con ese tono solo. Un grito de dolor no pudo evitar escapar de sus labios, era como si su alma misma estuviera siendo invadida por un veneno sucio. Como si clavaran un martillo y un clavo en el talón que una vez llamó a su brazo izquierdo. Puedes sentir tu inquietud, le dijo Salem, debes hacerlo, asustarte, le indicó. Un débil ruido crepitante llegó a sus oídos, cuando pronto volvió la cabeza, una vidente. Un sombrío no fuerte, pero poderoso en la influencia que le dio a Salem. Una sombría forjada y construida por la bruja inmortal para comunicar largas distancias a sus seguidores. La lúgubre medusa se les acercó a la mesa, mientras su gran cabeza parecida a una pecera transmitía un mensaje que solo la reina de la lúgubre podía ver. Su amo entrelazó los dedos, mirándola como si estuviera en una especie de pedestal, y en cierto modo lo estaba. Cinder, te lo voy a preguntar una vez más y espero una respuesta clara. Su voz era suave, incluso maternal, pero eso es lo que le dio tanto poder, y verdaderamente, su reina era poderosa. ¿Mataste a Ozpin? Ella cuestionó, en un tono que la sacudió hasta la médula. Ella trató de hablar, pero su garganta no pudo formar palabras. Tratando de llamar a su compañera de pelo verde, mientras Emerald se apresura por ella no. Su reina gritó, mientras golpeaba sus fantasmales palmas sobre la mesa indignada. Quiero oírte decirlo, ordenó la bruja. Su único orbe de oro ardiente miraba fijamente al ébano negro y rojo carmesí de su amo. Mientras trataba de hablar, lo que salía de su boca era más parecido a un aliento áspero. Pero solo después de varios intentos fallidos pudo finalmente hacerlo. Sí, le dijo, con una voz tan áspera que estaba muy lejos de lo que había sido una vez. Su reina parecía aceptar su declaración, así como la absoluta certeza que se filtraba a través de su propia voz andrajosa. Refuercen nuestros números en la señal. La reliquia está ahí. La reina del Grial se lo dijo a su querida, mientras se alejaba con los mensajes de su líder, pasando por sus asistentes plateados y verdes. ¿Qué estás planeando? Su reina lo interrogó en voz alta. XXX ella estaba en su cuarto, ese fue el cuarto lugar donde lo vio. Las paredes eran oscuras, pero no demasiado, y aún así contenían una pequeña cantidad de transparencia dentro de ellas. Pero aún así, la habitación arrojó un reflejo sobre ella, de sí misma, de lo que se había convertido, de lo que no era. Siempre había tenido un sentido de orgullo dentro de su apariencia, muchos la consideraban hermosa, ese sentimiento solo le daba otro sentido de poder. Ella se mantuvo en su lugar, una influencia que hizo que muchos creyeran que era algo que no era. Ella podía ordenar a una persona con solo palabra, seguramente eso era poder en sí mismo. Y cuando no podía, no necesitaba palabras para hacer que la gente cumpliera sus órdenes, la fuerza siempre era una opción en la mesa.
Pero ahora, desde que aquella niña plateada la miró, su voz desapareció, así como su ojo izquierdo y su brazo izquierdo. Todo lo que quedaba era un muñón, uno que ahora tenía un brazo oscurecido que fluía de él. Algunos la llamarían una concha de su antiguo yo. Pero su aspecto no tardó mucho en cambiar, ya que la figura que siempre había visto había dado a conocer su presencia. Esos ojos azules la miraron. Ella. Como si todavía fuera la misma niña tonta que alguna vez fue. Sus labios estaban curvados en un ceño fruncido, pero pronto se contorsionaron para formar palabras. Sin embargo, ella no pudo oír a ninguno de ellos, pero aún pudo captar el mensaje que él estaba tratando de transmitir. ¿En qué te has convertido? Él habló. Se estaba burlando de ella. Ella sabía que lo era. La ira se esparcía a través de su propio ser, ella no quería ver esa mirada en sus ojos nunca más, nunca más. Crack. Un golpe. 2 golpes. 3 golpes. 4. No pasó mucho tiempo antes de que su puño fuera empujado directamente a través de la pared. Su mano izquierda para astillar completamente la superficie reflectante por completo. Pronto su cuidadora de pelo de menta entró en la habitación. «Cinder, ¿estás bien?», preguntó Emerald preocupado. Pero no le importaba, con los ojos dorados ardiendo, las escaleras de las grietas delante de ella, enfurecida. No le importaba que al final hubiera ganado sensibilidad en su brazo izquierdo, ni el hecho de que hubiera activado una vez más sus poderes de soltera. No, lo único que le importaba era la cara de que el espejismo de pelo rubio que había estado acosando su mente se había ido. Ella odiaba esa mirada en sus ojos, ella lo odiaba. El techo se derrumbó sobre ellos, enviándolos a ambos al suelo mientras sus auras caían bajo presión. Su aliento estaba furioso, ya que apenas tenía suficiente energía para contemplar el rostro de su enemigo, el largo cabello negro, con unos ojos rojos que brillaban como un carmesí ardiente. ¿Ya tuviste suficiente?, preguntó su oponente, ya que se había puesto de pie. Rojo Ardiente miró hacia el Dorado Ardiente, mientras ella la miraba. «Cállate». Ella gritó enfurecida, cuando su puño se encontró con el suelo. Si eras más fuerte o más inteligente, entonces tal vez, la mujer de pelo negro sonrió. Te acordarías de cuidar tu espalda. Ella advirtió. Cinder solo la miró confundida con el aliento agitado, hasta que oyó el débil crujido detrás de ella, mientras se volvía para ver de qué estaba hablando. Bernal, la falsa doncella Raven desfiló por todos lados para sacarlos de su camino. La muchacha levantó su arco de cruz, ya que solo le quedaba la fuerza para disparar una sola flecha, ya que había sido atravesada por el pecho. Engulló su propia mano en un infierno, e inmediatamente se llevó el proyectil. Eso le dio a su oponente la oportunidad perfecta para hacer su movimiento. Su ojo solitario se ensanchó al ver a la doncella de primavera correr a su lado, mientras ponía una sola mano sobre su lado izquierdo roto de la cara. El vidrio que una vez lo cubría se rompió, pues pronto fue empujada del borde de su plataforma en una lluvia de azul. Al caer a la izquierda, solo podía ver cómo la doncella levantaba la palma de su mano, emanando un azul real mientras la miraba. Había esa mirada temida que tanto despreciaba, la mirada con la que siempre aparecía. Ella no merecía ser compadecida. No quería ser compadecida, quería ser temida, respetada. Esa mirada era una burla de todo por lo que había trabajado, todo en lo que se había convertido. Y la peor parte, lo que más le molestó fue que sabía que él nunca tendría esa apariencia. Su oponente se desvaneció, eclipsada por el muchacho que había plagado su mente. Era irónico, sus pensamientos finales, y ella solo podía pensar en él. La persona que había tratado de olvidar por tanto tiempo. Le dolía, más aún que el escalofrío creciente que recorría todo su cuerpo, y pronto vio oscuridad. Ella se preguntaba acerca de los eventos que la llevaron aquí, si las cosas alguna vez serían como eran. Cinder deseó poder regresar, ese fue su único pensamiento cuando cayó al abismo oscuro, su cuerpo se enfrió al tacto. Destrozar. Ella lo odiaba. Ella lo odiaba. Ella lo odiaba. Ella lo amaba. Me la llevo, palabras que cambiaron su vida. Palabras que alimentaron su futuro. Se maravilló ante el edificio que tenía delante, ya que su tamaño era uno de los más grandes que había visto en su vida, pero a juzgar por la arquitectura circundante, ni siquiera era el más grande de su manzana.
Pero aún así, en el crepúsculo del cielo nocturno, su estilo de iluminación rústica contenía un aura de refinería, algo que nunca había pensado experimentar en su país. Estaba tan perdida en sus pensamientos, que apenas registró a la mujer que le estaba dando un mensaje: ven ahora. La voz le dijo, mientras su cabeza se quebraba en la dirección de donde venía. Presenció a una rubia barra morena desordenada vestida con distinguidas ropas abrir las brillantes puertas doradas de vidrieras que revelaban lo que había más allá. Al entrar, quedó una vez más asombrada. Una habitación principal con techos más altos que nunca había visto, hecha de madera oscura y bronces claros que le daban un toque de elegancia, además de tener un toque rústico. Grandes estados de cristales sacudidos en forma de sombríos se utilizaron como decoraciones mientras los muchos bulliciosos aristócratas charlaban. Muchos de ellos lucían grandes ruborizaciones en sus rostros, cortesía de la gran cantidad de alcohol que habían consumido en el ambiente pacífico. Estaba tan embelesada que se tomó su tiempo en seguir a la rubia, su nueva madrastra, hasta donde la había llevado. Ejem, dijo la mujer para llamar su atención, mientras Tinder se volteaba para presenciar la pequeña habitación trasera en la que estaba ahora. Vio a un grupo de hermanas, cada una con una camisa blanca abotonada con una falda gris hasta la rodilla o un conjunto de pantalones grises. Ambos tenían el pelo rubio, los ojos azules, y lucían una expresión altanera en sus rostros. Detrás de ellos, vio algo que le llamó la atención: una bandeja de comida. Decenas de panecillos, paquetes de uvas, los mejores quesos envejecidos de los 4 reinos. Todo parecía tan delicioso y tan cerca que casi podía alcanzarlo, como si ella... Debes asegurarte de que la ropa esté doblada, los platos estén impecables y los pisos lo suficientemente limpios como para comer, le instruyó su madrastra, sin preocuparse por sus pensamientos actuales. Cuando la mujer se fue, hizo una sola petición, una declaración hueca sin apenas vida dentro. ¿Comida?, preguntó ella, mientras el grupo de hermanas se reían arrogantemente a petición suya. Sorprendentemente, la mujer de pelo castaño accedió a su petición. Caminando elegantemente hacia la bandeja, ella palmó un solo rollo de pan. Observándola solo un segundo, la arrojó hacia ella, y cuando golpeó el suelo de baldosas mientras palmeaba a través de la habitación. Ahora date prisa y ve a tus tareas, ordenó la mujer, y se fue. Sus hijas hacen lo mismo, riéndose todo el tiempo mientras la siguen. Su madre, sin embargo, hizo un último comentario antes de su salida: el suelo se ve sucio, se quejó. Mientras la Cinder se agachaba, agarrando el único pedazo de comida que tan gentilmente le había sido dado, en la dura oscuridad de la habitación. Ella esperaba que las cosas fueran mejores aquí, no lo eran. XXX vístase, arregle su cabello, entregue la comida a los invitados, decore los pasteles, coma la poca comida que le habían dado en los pasillos, desatasque los baños, desempolve las esculturas, lleve toallas a todas las habitaciones, lave los platos, tantas tareas que sentía como si fuera a romper. El sonido de la porcelana rota corrió a todos los oídos del vestíbulo, mientras muchos de ellos giraban la cabeza para ver a una niña de pelo oscuro levantándose de su posición sentada. Una bandeja de platos ahora rota, esparcida por su camino. El sonido de las niñas riendo se podía escuchar como una morena furiosa de aspecto severo que se paraba diligentemente sobre la niña. Ella no era feliz. XXXA. Gritos de dolor dejaron su cuerpo cuando se derrumbó en el suelo en un montón de líos. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas, sus dedos se curvaban mientras sus piernas se doblaban. Todo su sistema nervioso le gritaba, gritos que eran más fuertes que los que emanaban de su boca. Eso no fue muy femenino de tu parte, se burló la morena que se alzó sobre ella. Te sugiero que aprendas tu lugar, gruñó, mientras su pulgar empujaba el pequeño zumbador que conectaba con el collar que la forjaron para usar. Mientras cientos de voltios de electricidad recorrían todo el cuerpo de la ceniza. Ahora, dilo. Rugió, mientras desconectaba la electricidad por un momento. Cinder, que quedó en un lío tremendo cuando fue obligada a arrodillarse por los electrones que la mano atravesaba. Se vio obligada a decir las familiares y desmoralizantes palabras que se le harían recordar por el resto de su vida. Sin ti, no soy nada. XXX se oían gruñidos llenos de ira de una niña, mientras ella, con bastante fuerza, empujaba su esponja por el suelo de la alfombra del segundo piso que estaba tendida en el balcón. Sudando por el esfuerzo, se tomó un pequeño descanso, una visión le llamó la atención.
Al voltearse vio a muchos de los invitados maravillándose con una figura en particular. Era un hombre alto, con el pelo rubio y puntiagudo tan radiante como el sol, con ojos azul océano que contrastaban muy bien. Además de la piel bronceada, eso era evidente de su duro trabajo en el sol. Para muchas de las mujeres, era visto como guapo, pero no era por eso que lo miraban fijamente. Tenía ropa extraña, un conjunto de pantalones azul marino y una camisa de manga larga a juego. Pero sobre eso, llevaba un extraño abrigo largo, uno con un diseño ardiente de llama roja lamiendo el fondo. A su lado, tenía una pequeña bolsa, que parecía estar llena de cuchillos de aspecto extraño. El hombre tenía un aura extraña a su alrededor, una que merecía respeto, tal vez era un cazador. El fuerte sonido de pisadas mojadas llamó su atención, mientras volvía la cabeza una vez más. Presenciando a sus dos hermanastras, cada una usando un conjunto de botas embarradas, mientras intencionalmente arrastraban sus pies por la alfombra para ensuciarla aún más. «Te perdiste un lugar», dijo una de las hermanas en voz alta, enfatizando sus palabras mientras pisaba la alfombra con el pie salpicado de barro por el suelo. Eso solo hizo que su ira alcanzara nuevas alturas, los odiaba, la odiaba. Quería que se fueran, que no volvieran a verlos, quería que se quemaran. Sin saberlo, en su rabia, era como si su mano le estuviera chisporroteando, como si la esponja empapada dentro de su palma se cociera al vapor a medida que alcanzaba temperaturas más altas. Si seguía así, sabía que iba a... Oye. Toda su atención fue llevada a una voz detrás de ellos. A medida que los gemelos se volvían, se les dejó para que presenciaran a un joven, que parecía tener una edad similar a la de ellos. Tenía un parecido sorprendente con el extraño extranjero en el vestíbulo. Pelo rubio, ojos azules, piel bronceada, ¿y eran esas marcas de bigote? Tal vez era un Faunus. No, no se le permitiría estar aquí si ese fuera el caso, era muy probable que fueran algún tipo de marcas de nacimiento. En cualquier caso, no importaba. También parecía llevar una extraña ropa. Pero mientras que el hombre en el vestíbulo tenía un obvio sentido del estilo, estaba claro que este chico no, ya que estaba adornando un extraño conjunto de prendas naranjas. Además de contrastar el aura del hombre de antes, este hombre tenía el aura de una travesura como un zorro. Casi se veía lindo. Dejando esos pensamientos a un lado, se dio cuenta de que el niño continuaba ahora con su declaración anterior. El niño se frotó la nuca. «Soy nuevo aquí», me preguntaba si podría decirme dónde estaba esta habitación. Preguntó educadamente al grupo de hermanas. Sus hermanastras parecían haber estado reflejando el conjunto de pensamientos que ella había estado teniendo anteriormente. Como sus rasgos alguna vez desdeñosos se fundieron en un conjunto de sonrisas dulces y serenas, listas para encantar a cualquier hombre. Ambos caminaron a su lado, teniendo cuidado de tratar de ocultar sus zapatos embarrados y acciones anteriores. Y si el chico se dio cuenta, fue como si no le importara en absoluto. «Por supuesto que podemos», cantó una de las hermanas. «Todo lo que tienes que hacer es mostrarnos tu llave, y podemos llevarte allí», le dijo cortésmente la otra hermana. «¿En serio? Gracias», les dijo, mientras se metía en el bolsillo. Sacando la llave que le habían dado, se la mostró, mientras la llevaban con gracia hacia su destino. Mientras tanto, Cenicienta se quedó pasmada ante todo el calvario, apenas registrando lo que había sucedido. Ella, sin embargo, atrapó al chico girando su cabeza hacia ella mientras lo llevaban lejos. Mostrándole una sonrisa deslumbrante mientras guiñaba un ojo hacia ella. Mientras se quedaba mirando fijamente a las figuras que se retiraban, su rabia regresó con toda su fuerza, mientras miraba las huellas de barro que sus dos hermanastras dejaron mientras iban. Como ojos azules envejecidos la observan a lo lejos. «XXX papá, ¿has visto mi kunai? Terminaste perdiéndolos». «¿Qué? No, no los perdí, deberían estar ahí, donde los puse». «¿Las pusiste ahí antes o después de que les hicieras bromas a esas chicas?» «Bueno, ¿cómo lo sabes?» «Bueno, de todos modos, fue antes y ahora se han ido». Cinder sonrió cuando salió de la ventilación que conducía a su habitación. Atando la pequeña bolsa que había robado a su pierna mientras la abría para ver lo que había dentro. Cuchillos pequeños, los que parecían tener pequeños travesaños. Aunque ella hubiera preferido algo como una espada, esto serviría por ahora. Con una de sus pequeñas cuchillas en la mano, ajustó su agarre mientras realizaba varias cuchillas de prueba que se extendieron por el aire. «Eso no es tuyo, ¿verdad?»,
preguntó una voz, sorprendiéndola. Se dio la vuelta apresuradamente, para enfrentarse al intruso, arrojando un juego de cuchillos hacia la figura que se aproximaba. El hombre desvió fácilmente los proyectiles con su propio juego de cuchillos, ya que su curso los golpeó dentro de una pared cercana. Mirando hacia atrás hacia la figura, Cinder soltó una respiración de sobresalto. Era el hombre, el que ella había visto en el vestíbulo. Cabello rubio, ojos azules, era exactamente como el hombre que había visto antes. Sorprendentemente, el hombre levantó sus manos de una manera placentera. No te preocupes, no estoy aquí para hacerte daño, le dijo, tirando sus armas al suelo. Cinder no se lo creyó, este hombre no sabía nada de ella. Probablemente era de Aglas, y ella sabía lo que les pasaba a los que robaban a gente como él. Mientras sacaba otro juego de cuchillos de su funda. Ajustando su agarre, entró a atacar. Cargando hacia adelante, ella fue a cortarle, pero el hombre le agarró fácilmente la muñeca. Te he visto por ahí, y creo que es seguro decir que no has estado recibiendo el más trato justo, dijo. Sí, realmente no puedo culparme por lo que estás pensando. Cinder se irguió, este hombre no sabía nada. No sabes lo que soy, fue interrumpida. Pero lastimarlos no va a hacer tu vida mejor, le dijo el hombre. Puedes correr, pero vas a correr el resto de tu vida. Soltó su muñeca mientras Cinder miraba hacia abajo, contemplando sus palabras. Oh. Puedes encontrar otra manera de manejarlo. Él dijo. Como tú. Puedes hacer lo que quieras, ir a donde quieras, dijo Cinder rencorosamente, mientras su cabeza se mantenía baja. Las lágrimas se derramaron de sus ojos, al recordar que estaba bien y verdaderamente indefensa. No tenía libertad, ni capacidad para hacer nada, estaba sola. El rubio suspiró. ¿Cuántos años tienes? Preguntó, cambiando de tema, mientras se frotaba la nuca. 10, respondió Cinder. 10, repitió el hombre sorprendido. A medida que la comprensión del hombre de la situación creció un poco más. Sus ojos la miraron con simpatía. Tengo un hijo de tu edad, suspiró. ¿Y quieres tener esas libertades, ser una cazadora? Se dio cuenta. Entonces tienes unos 7 años, dijo el hombre, mientras se iba hacia un lado, recuperando la hoja que había sido incrustada dentro de la pared cercana. ¿Para qué? Ella preguntó, sin entender lo que los cazadores querían decir. El hombre arrancó el kunai de la pared, sosteniéndolo dentro de su palma. Para los exámenes de cazador, por supuesto, respondió, lanzando suavemente el kunai hacia ella. Mientras intentaba apresuradamente atrapar la hoja, apenas podía agarrarla dentro de sus palmas. Se podía oír el fuerte sonido de metal golpeando, mientras ambas cabezas se partían en esa dirección. Ambos fueron dejados para presenciar a otra rubia, una mucho más pequeña. Cuando el niño salió torpemente por la salida de ventilación por la que previamente había entrado ceniza. Rápidamente de pie, la rubia más joven se frotó la mano en la parte posterior de la cabeza, de manera similar a su padre antes que él. Hola, saludó, tratando de encubrir el hecho de que los estaba espiando. ¿De qué estaban hablando? El niño preguntó despreocupadamente. Minato se rió ligeramente de las acciones de su hijo, antes de caminar hacia los dos. Este es mi hijo, le presentó la rubia mayor a la muchacha, mientras las acercaba. La rubia más joven le envió una sonrisa brillante, una que irradiaba tan brillante como el sol. Hola, soy Naruto Uzumaki, presentó, mientras levantaba la mano. Entendiendo lo que él quería hacer, la chica de pelo negro vaciló al levantar la palma de su mano para encontrarse con la suya, mientras ella lentamente le estrechaba la mano. Cinder falle, le dijo. La rubia mayor, Minato Namikaze, el padre de Naruto, le dio una palmada. Bien, ahora que ustedes dos son presentados, creo que es hora de que ustedes dos empiecen su entrenamiento. Ustedes dos quieren convertirse en cazadores después de todo, les dijo a ambos. Palabras que cambiarían sus vidas, ojalá para mejor, solo pensé que era verdad. XXX Con el paso de los años, las cosas empezaron a cambiar. El dúo padre-hijo iba y venía. Pero tantas veces como abandonaban el Hotel Glass Unicorn, siempre regresaban. Pero a medida que las cosas comenzaran a cambiar, el abuso seguiría igual. No era eso, parecía que las cosas estaban empeorando. Por cada pequeño error que cometía, su madrastra la castigaba, cada vez más y más dolorosa. Cientos y cientos de voltios recorriendo su cuerpo, pero no tenía que pensar en eso.
Su entrenamiento con Minato había sido genial, el hombre había traído varias armas diferentes, que iban desde la más corta de cuchillas hasta el más pesado de los objetos. Había encontrado que un par de espadas gemelas encajaban mejor con su estilo. El hombre incluso le había dado una espada real. Uno que ella había estado entrenando diligentemente para dominarlos. Pero no solo ella, después de conocer a la rubia, la que tenía una edad similar a ella podía decir que era interesante. A diferencia de su padre, que normalmente estaba tranquilo y sereno. Naruto era cualquier cosa menos, era descarado, ruidoso, bromista, idiota, Una cuchillada la sacó de sus pensamientos, mientras esquivaba cuidadosamente hacia un lado. Mirando a su oponente, sus orbes dorados se encontraron con su propia mirada cerúlea. Esta fue otra de sus peleas de medianoche, que hicieron completamente solos el uno con el otro cuando Minato tenía negocios en otra parte. Como la luna llena se podía ver a la distancia, bailaron una melodía que solo ellos conocían. Bloqueando una descarga de cuchillos, ella le mostró una ligera sonrisa burlona, una que su compañero de lucha le correspondió. No está mal, le dijo Naruto. Princesa, añadió como un leve golpe. Idiota, gruñó Cinder, enojada por el apodo que le puso, y fue entonces cuando pasó a la ofensiva. Cargando hacia adelante, ella cortó hacia abajo, con la espada que sostenía en sus palmas. Mientras Naruto esquivaba a un lado, mientras ella se volteaba para bloquear los ataques entrantes de la rubia, mientras él le lanzaba un golpe con uno de sus kunai de 3 puntas. Ella logró interceptar su kunai, pero dado que solo tenía un arma, estaba en desventaja. Naruto usó el otro kunai en su mano libre para atacarla, y ella se vio obligada a tratar de enviar una patada hacia su dirección. Se echó atrás, pero eso le dio una amplia oportunidad de atacar. Dado que ella tenía una espada, mientras que él tenía un par de cuchillas, era obvio que ella tendría un alcance más largo, algo que ella aprovechó plenamente. Cortando hacia adelante, fue capaz de ajustar su agarre, y atrapar su hoja, algo que quedó atrapado en la punta de su cuchillo. Ella giró la cabeza para ver a Naruto sonreír, pero su cara se grabó en una expresión más preocupada, cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Canalizando su semblanza hacia su espada, la había sobrecalentado hasta calentar la abrasadora, algo para lo que la espada corta había sido fabricada. Minato ha puesto mucho tiempo y esfuerzo en la creación de tal efecto, uno que ella apreciaba enormemente. Su hoja se puso al rojo vivo rápidamente, y dado que estaba conectada a la de Naruto, también calentó inadvertidamente la hoja dentro de sus palmas. Eligiendo retroceder una vez más, arrojó la lenta hoja de calentamiento hacia ella, mientras reaccionaba dentro de su bolsa de kunai y sacaba otra. Cinder fue capaz de bloquearlos con su espada, pero él continuó su ataque, incluso si estaban en un espacio tan pequeño. No puedes seguir así para siempre. Ella gruñó. Mientras Naruto le sonreía débilmente, tal vez, pero puedo mantenerlo durante unos minutos. Él le dijo, mientras él continuaba arrojándole sus cuchillos, mientras ella continuaba bloqueándolos. Esquivando y moviéndose al otro lado de la habitación mientras ella trataba de golpearlo, eso fue, hasta que... La cara de Naruto se convirtió en una expresión de preocupación, cuando notó que la bolsa de kunai estaba desafortunadamente vacía. ¿Te importa si decimos que esto es un empate?, preguntó Naruto tímidamente, mientras alzaba su espada para señalarlo. Cinder sonrió, ni de coña, le dijo. Naruto suspiró. Tenía miedo de que dijeras eso, admitió. ¿Cómo fue entonces que él aceleró hacia ella? Esta acción fue tan sorprendente que no pudo reaccionar a tiempo. Él había logrado empujarla al suelo, ya que ella había logrado accidentalmente dejar caer su espada con las palmas de sus manos. Él la había inmovilizado, arrodillado sobre su forma extendida mientras sus manos agarraban ambas muñecas al suelo. Ella luchó para moverse, mientras trataba de forzarse a sí misma fuera de su control. Solo le sonrió. ¿Quieres rendirte ahora?, preguntó con brío. Cinder le lanzó una mirada en respuesta. Ni una oportunidad, le dijo, y fue entonces cuando vio una abertura y la tomó. Usando la sorpresa de Naruto como una manera de obtener la ventaja, se las arregló para obligar a Naruto a volver sobre su espalda, mientras ella lo inmovilizaba, de manera similar a lo que Naruto había hecho unos segundos antes. ¿Quieres rendirte ahora?, Cinder repitió las palabras de Naruto. Mientras Naruto sonreía, y renunciar a este momento. Ni hablar, le dijo. Fue solo entonces que Cinder se dio cuenta de la posición en la que se encontraban.
Ella estaba a horcajadas en su cintura, sus manos sujetando sus brazos hacia abajo. Estaba indefenso. No se había dado cuenta de lo cerca que estaban el uno del otro. Ella no sabía quién hizo el primer movimiento. Pero verlo tan cerca, mientras ella miraba sus ojos azul océano que contenían tal emoción dentro de ellos, hizo que su corazón latiera. Y ella no sabía cómo, pero no pasó mucho tiempo antes de que sus labios se tocaran. Comenzó con sus labios simplemente rozando unos a otros, algunos lo llamarían un picoteo ligero, otros dirían que conducía a otra cosa. Y no mucho después, ella se adelantó, inclinándose aún más cerca mientras sus labios se ansiaban el uno al otro. Un gemido de placer brotó de sus labios, mientras su agarre sobre su objetivo se reducía un poco. Naruto aprovechó esta oportunidad para hacer algo inesperado, y con un grito de asombro, la hizo voltear de espaldas. Intercambiando posiciones con ella mientras sostenía sus muñecas y las presionaba por encima de su cabeza. Él le hizo una ligera sonrisa. Parece que gano, le dijo Naruto confiadamente, mientras ella le miraba fijamente. Pero aún así, se inclinó de nuevo. Sus labios se tocaron una vez más, y él serpenteó en su lengua en su boca. Él exploró su boca con un vigor lleno de lujuria, mientras ella le daba un gemido encantado en respuesta. Pero tan pronto como lo hizo, Naruto se detuvo, para su consternación. Él volvió a prestarle, mientras ella lo miraba confundida. Fue entonces cuando se retiró, arrastrando pequeños besos por su mejilla mientras se colaba hasta su cuello. Parada en un punto en particular, ella parecía ser la más sensible. Él se prestó una vez más mientras chupaba la piel mientras ella casi gritaba de éxtasis. Ah. Ella se retorció en su lugar, sin estar familiarizada con tal placer. Eso solo parecía dar lugar a la confianza de Naruto, así como a otra cosa, a medida que avanzaba para ir más y más profundo. Cinder sintió que el miembro de Naruto le rozaba ligeramente el muslo, algo por lo que ella sonrió interiormente, feliz de que pudiera evocar tal reacción de él. Parada en sus ministerios, Naruto retrocedió en la confusión. Ella se inclinó hacia adelante, con los brazos aún inmovilizados en el suelo, mientras empujaba su amplio busto contra su musculoso pecho. Cinder prestó para susurrarle al oído. Y pensé que habías salido de Kunai, dijo suavemente, mientras un escalofrío resonaba por todo el cuerpo de Naruto. Su voz, junto con sus suaves melones empujando fuerte en su pecho, fue suficiente para hacer que Naruto se sonrojara un poco. Fue entonces cuando Naruto notó su sonrisa socarrona, pero ya era demasiado tarde. Fue entonces cuando usó su sorpresa para cambiar de posición, llevándolo a la espalda mientras ella estaba una vez más a caballo y tirándolo al suelo. Todavía no contaría conmigo, muchachito. Dijo Cinder en el mismo tono suave con que lo sedujo. Naruto le lanzó una mirada, similar a la que le había dado apenas unos minutos antes. Cinder sonrió. Oh, no seas así, le dijo, antes de que ella se prestara para darle otro pequeño picoteo en su mejilla. Mientras ella avanzaba, esta vez usando su propia lengua para explorar su boca, las paredes circundantes se llenaron de fuertes gemidos que emanaban por toda la habitación. No detuvieron su sesión de besarse hasta que a ambos se les estaba acabando el aire. Con ganas de respirar, Cinder notó el cambio de actitud de Naruto. «Ahí, ahora, ¿no es mejor?», ella preguntó, usando el mismo tono que usó para enviarle un escalofrío por la columna. Pero esta vez, Naruto parecía tener una duda dentro de sus ojos, y cuando estaba a punto de cuestionar lo que estaba mal, la rubia comenzó a hablar. «Princesa», comenzó Naruto, usando el entrañable apodo que despreciaba por fuera pero amaba por dentro. «Creo», dudó un minuto, antes de respirar hondo y continuar. «Creo que te amo», le dijo, esperando su reacción. Cinder miró sorprendido por lo que él dijo, pero pronto ella miró a sus ojos. Cuando el azul encontró oro, ella comenzó a ver todas las emociones dentro de su mirada. De satisfacción, de lujuria, de amor. Ella sostuvo la cabeza baja, contemplando lo que él acababa de decir. Y cuando retrocedió, una expresión de dolor y preocupación se grabó en la cara de Naruto. ¿Había hecho algo mal? Cinder respondió a su pregunta. «No deberíamos estar haciendo esto», le dijo, mientras se levantaba de su posición sentada y se iba de padre de lo que el cerebro de Naruto podía procesar. «Cinder, espera». Él la llamó, mientras se levantaba también. Pero Cinder siguió adelante mientras salía corriendo de su habitación. Dejando atrás su zapato caído en el proceso, volviendo a restar por completo de la situación.
dejando solo a Naruto, mientras la luna lanzaba su luz de foco rota desde la ventana hacia la habitación oscura. XXX ella lo había estropeado. Desde esa noche, las cosas se habían sentido mal entre ellos. Ni siquiera pudo mantener una conversación con su amigo rubio, mucho menos mirarlo a los ojos. Él había tratado de hablar con ella, pero ella lo había alejado. No pasó mucho tiempo antes de que Naruto y Minato se fueran, eligiendo ir a otra aventura con la libertad que ellos tenían, libertad que ella no tenía. Cómo anhelaba ser como ellos, estar con ellos, y estar ahí fuera. Pero no estaba destinado a serlo, nunca había tenido esas oportunidades, nunca tendrá esas libertades. Era débil, era patética, era una esclava. Todo lo que pudo hacer fue sentarse en su habitación y mirar la fotografía en sus manos. Era una foto simple, una que Minato había tomado en secreto, una que ni su madrastra sabía que existía. Era una foto simple, una en la que ella y Naruto acababan de terminar con el ahorro temprano en la mañana. El sol había salido, y se había mostrado en la distancia. Estaban en su habitación, como de costumbre, y un tenue brillo de sudor se podía ver a través de sus frentes. Pero aún así, la aceptó, sonriendo mientras lo hacía. Ambas armas aún están bajo sus garras. Él estaba feliz con el progreso que habían conseguido, él había ayudado a dominar su apariencia todos esos años atrás. Él sonreía, mientras sus dientes brillaban más que el sol, incluso ella tenía una leve sonrisa socarrona en sus suaves labios. Minato había tomado la foto y la había impreso y se la había regalado como recuerdo. Pero incluso sin la foto, ella recordaba este día vívidamente, había sido uno de los primeros días que había pensado en Naruto como un amigo real, un amigo, se dio cuenta. Siempre había creído sola, pero ahora... no estaba sola, tenía gente que la cuidaba, amaba. No, ella no tenía las libertades como otras chicas, y nunca lo haría, no hasta... Cinder estaba tan perdida en sus pensamientos que apenas tuvo tiempo de esconder la fotografía entre sus manos. Pero cuando sus hermanastras entraron en la habitación, parecía que no era lo suficientemente rápida. Cinder cantó una de sus hermanas. Mientras la otra hermana terminaba su rastro de pensamiento, es hora de lavar los platos, escucho que uno de los invitados es un verdadero gourmet, dejándote un montón de platos para limpiar, sabemos que vas a tener un tiempo de verdadera diversión limpiando. Ambos notaron sus movimientos apresurados mientras Cinder metía la foto debajo de su funda de almohada, mientras trataba de jugar despreocupadamente. Ambas hermanas sonrieron mientras se miraban. Parece que nuestra querida hermana nos está ocultando algo. En efecto, ¿no sabe ella que las hermanas comparten? El otro remató, ¿cómo fue entonces que ambos corrieron hacia ella, sorprendiendo a Cinder con su prontitud? Trató de luchar contra ellos, pero mientras empujaba a uno de ellos hacia un lado, el otro aprovechó la oportunidad para robar lo que había escondido debajo de ella. «Devuélvelo». Cinder rugió. Pero incluso mientras intentaba recuperarla, su hermana se la entregó a la otra hermana. «¿Qué es esto?». La hermana con la foto dijo, mientras observaba lo que tenía en sus manos. «Es ese Naruto-kun». Ella dijo sorprendida, mientras la ceniza se congelaba. La hermana que había estado luchando había aprovechado la oportunidad para empujarla al suelo. «¿Qué? Déjame ver eso». Ella dijo, mientras le robaba la foto a su otra hermana. Una vez que vio la foto se congeló. Ella tiene un arma», le dijo a su hermana en shock. Mientras la Dumbbella tomaba la foto de su hermana, una sonrisa maligna se formó en su cara mientras formaba un plan. «Vamos a decirle a mamá, estoy segura de que va a resolver este pequeño problema», le dijo. Fue entonces cuando sus hermanastras salieron corriendo de la habitación antes de que ella pudiera detenerlas. Cinder se sentó sola en el frío suelo, agarrando sus piernas mientras sostenía su cabeza entre sus rodillas. Sus hermanas lo habían arruinado todo. Sabía que su madre nunca le permitiría tener a nadie para ella, mucho menos tener algo para su disfrute. No, eso no estaba en línea con su plan. Prefiere quedarse en el unicornio de vidrio como esclava para siempre. Nunca aceptaría que se convirtiera en cazadora. El aliento de Cinder se aceleró, ella ya podía sentir la electricidad fluyendo a través de su piel. Cientos de voltios atravesando su cuerpo. Su piel se oprime sobre sí misma, su corazón se acelera mientras casi se rinde. Podía sentirlo todo, no quería experimentar eso nunca más. No, ella quería ser libre, pero más bien estar con Naruto y Minato, ella. Un pensamiento entró en su mente.
Ella no tenía que vivir así, se dio cuenta. Ella no tiene que vivir con miedo. No solo eso, sino que podía ser libre, podía ser poderosa, no tenía que ser nada. Con un corazón de acero, recuperó su espada, la espada que le habían regalado, y se puso a trabajar, mientras su madrastra y hermanas entraban corriendo. XXX. Al entrar en el unicornio de vidrio, las dos rubias podían darse cuenta de que era silencioso, y el aura dentro de la habitación era de una inquietud desconocida. Claro, nada parecía apagado, como los ocupantes habituales charlaban, y sin embargo, solo había algo que se sentía mal, y no sabían por qué. Minato llegó a la recepción, viendo que la habitual madre que actuaba como recepcionista había desaparecido. Cualquiera. Minato gritó, Naruto quedándose atrás no mucho después. Se escuchó un choque en la parte trasera del vestíbulo, ambos corrieron hacia la puerta que lleva a la parte de atrás. Hasta que Minato se detuvo en seco, el cuerpo de Naruto se estrelló contra su espalda no mucho después. «Ota, ¿qué estás haciendo?», dijo Naruto, mientras intentaba empujarlo, Minato actuando como si fuera un muro inamovible. Su padre se volvió hacia él, mirándolo con toda seriedad. «Naruto, voy a necesitar que te quedes aquí un rato», le dijo a su hijo. Naturalmente, a Naruto no le gustó mucho la petición de su padre. ¿Qué? De ninguna manera, tengo que... La rubia más joven fue interrumpida. «Naruto, lo digo en serio, tienes que quedarte aquí», rugió su padre, mientras Naruto retrocedía sorprendido. Su padre nunca le había gritado. Siempre se había presentado tranquilo, sereno y amable. Minato Namikaze nunca levantó la voz, y eso sorprendió a su hijo. La única vez que se había enfadado fue cuando lo habían confundido con un fan y lo habían echado de una tienda de ramen aquí en Atlas. Naruto asintió, incapaz de comprender lo que su padre estaba pensando en ese momento. «Bueno, me quedaré aquí, por un rato», le dijo a su padre, aunque no le gustó. «Bien», asintió Minato, mientras iba hacia atrás, solo, no quería que su hijo viera lo que sospechaba que estaba dentro. XXX. Lo que vio no fue una sorpresa para él, siempre había sabido que la ceniza era un posible canon suelto, pero nunca había querido que este resultado sucediera. Y si Naruto supiera lo que pasó aquí, nunca sería el mismo. Los cadáveres yacían en el suelo esparcidos por ahí, las hermanas de Cinder, por lo que él había recordado. No conocía demasiado a las chicas, pero al verlas por ahí, sabía que no eran agradables. Mirando más allá, se quedó mirando con leve conmoción la escena que le precedía, el sonido de chispas que corrían por el aire y el pequeño ruido de carne ardiendo que le golpeaba la nariz. Cinder sostenía su mano alrededor de su madrastra por el cuello, cientos de voltios de electricidad corriendo por sus venas. La mano de su madre aterrizó firmemente en el botón conectado al collar de Cinder, mirando fijamente a la niña en shock por lo que estaba haciendo. Cinder, de un color dorado brillante, miró a su madre desafiante, finalmente lista para ser libre incluso mientras su cuerpo atravesaba el dolor. «Tienes razón, sin ti, no soy nada. Pero porque si tú, yo lo soy todo». El aliento irregular de su madre se detuvo, ya que Cinder apretó su agarre aún más fuerte. Su madre le mandó spam a su control remoto por última vez en un acto final de autopreservación mientras su cuerpo se debilitaba. Tirando el cuerpo de su madre al suelo sin contemplaciones, simplemente miró al espacio, contemplando lo que acababa de hacer. «Cinder», la voz de Minato habló, captando la atención de la joven cuando se giró hacia él. Ella le sonrió con dolor a su mentor. «Ahora, podemos ser una familia», le dijo. «Yo, no tengo que correr ahora», Cinder dijo. Minato miró a la niña, una niña que conocía desde hacía años, una niña tan joven como su hijo, ojos llenos de seriedad. Cerrando los párpados y resolviendo su mente, los abrió una vez más. Sus fríos orbes azules, comprometiéndose a lo que tenía que hacer. «Eso es todo lo que cada uno hará», le dijo, mientras preparaba sus armas. Cinder lo miró sorprendida, antes de que su mente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Su rostro se contorsionaba de tristeza, antes de que la ira corriera a través de su propio ser con su mentor, no. El hombre que fue prácticamente la traición de su padre. El sonido del reloj que marcaba la hora se podía oír a lo lejos, mientras la luna caía brillante por la ventana. En una señal tácita, ella se apresuró, pasando a la ofensiva mientras apuntaba alto. Pero Minato fue capaz de negar fácilmente su ataque, ya que le dio un golpe en el intestino, el aura de Cinder bloqueando naturalmente su ataque cuando fue enviada al suelo.
Logrando aterrizar sobre sus pies, se reajustó a sí misma cuando volvió a levantarse del suelo. Corriendo hacia su oponente, ella cortó con su espada, usando su cuerpo más pequeño para esquivar su swing mientras corría por su espalda. Minato se volvió hacia ella, pero había aprovechado la oportunidad para volver a meterse detrás, mientras se subía a su espalda, usando sus piernas y su brazo a la mitad sobre él. Ella puso su espada en su cuello, pero él pudo bloquearlo con su kunai. Cinder se acercó para ahogarlo, tratando de usar su apariencia para calentar su palma. Minato fue capaz de detenerla, y dado que ella había renunciado a su agarre en su cuerpo, él la arrojó de él. Su espalda golpeó la pared, mientras agarraba una bolsa cercana del piso a su lado. Él le arrojó unas cuantas cuchillas cerca, pero ella fue capaz de bloquearlas o esquivarlas fácilmente, dado su entrenamiento con su amiga rubia. Tirando la bolsa hacia él, explotó en una lluvia de polvo blanco, o mejor dicho, de harina que había usado recientemente para hornear en un intento de cegarlo. No había funcionado, ya que se las había arreglado para proteger sus ojos de cualquier escombro que pudiera haberle cegado con sus brazos. Al darse la vuelta para enfrentarse a ella, Cinder había utilizado la distracción para ponerse detrás de él. La niña corrió hacia él una vez más, mientras bloqueaba los cuchillazos de su espada. Ella fue lo suficientemente rápida para poder esquivar sus cuchilladas kunai. Sin embargo, ella no era lo suficientemente rápida ni había anticipado la rodilla de Minato que había interceptado con su intestino, ya que la empujó a un lado una vez más. Su aura se resquebrajó, rompiéndose mientras se desprendía de ella. Minato se acercó a la joven derribada, que al parecer había quedado inconsciente por el golpe en la cabeza. Se acercó a su cabeza, casi de una manera similar a lo que Cinder había hecho hace unos momentos. Los ojos de Cinder se dispararon, y fue puro instinto con lo que pasó después. Su espada disparó directamente en el abdomen de Minato, pero aún así, el hombre rubio continuó alcanzando ambas manos hacia ella. Ella se congeló, pero él continuó, incluso con su espada conectada a su intestino. Pero cuando sus brazos finalmente la alcanzaron, pero las manos que ella esperaba que le rodearan el cuello no hicieron tal cosa. En cambio, se habían envuelto alrededor de su cuerpo, mientras el hombre la abrazaba. Ella solo se quedó allí en shock, sin esperar una respuesta del hombre, mientras veía la luz dentro de los ojos azules de Minato desvanecerse. El mundo estaba en silencio. Como no se podía oír un sonido, o tal vez sí, pero ella no podía oírlos. No sabía qué pensar, qué sentir, todo pasó tan rápido que... Un sonido irrumpió en su mente. «Cinder». Una voz dijo horrorizada, mientras miraban la escena antes de eso. La cabeza de la niña se quebró ante la voz familiar, reconociéndola casi al instante. «¿En Naruto?» Cinder miró fijamente, mientras los ojos dorados observaban cómo la expresión horrorizada del rubio se convertía en una incredulidad congelada. Ella estaba tan sorprendida por su apariencia que su agarre de su espada se soltó lo suficiente como para que cayera de sus manos. Cuando el cadáver de Minato golpeó el suelo, eso pareció sacar a Naruto de su estupor, mientras se precipitaba hacia la forma caída de su padre, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Empujándolo hacia su espalda, quedó impactado al ver la vida que ya había salido de sus ojos, mientras un charco de sangre se filtraba por el suelo, manchando su ropa. No le importaba, estaba demasiado inmerso en tratar de ayudar a su padre a cuidar. El mundo a su alrededor parecía desaparecer. «Papá, papá. Despierta», Naruto le dijo a su padre, mientras se empujaba sobre su pecho en un esfuerzo por reiniciar su corazón. «No, esto podría ser real, solo podría. Papá, es hora de dejar de bromear, todo esto es una broma, ¿no?» «Cierto, cierto». Naruto razonó que sacudió la forma sin vida de Minato, cuando las lágrimas comenzaron a filtrarse de sus ojos, gotas que fluían libremente y caían por su cara. «Naruto empezó Cinder, mientras trataba de echarle una mano a Naruto, aún incrédula ante sus propias acciones. «Aléjate de él». Naruto la interrumpió, mientras se disparaba, empujándola hacia el frío y duro suelo. Cinder sintió una pequeña cantidad de traición por sus acciones, pero esos sentimientos fueron ahogados por la inmensa culpa que sentía por sus propias acciones. Levantándose del suelo, dio una última mirada a la figura de Minato derribada mientras Naruto estaba arropado a su alrededor, desesperado en algún intento de ayudar a salvarlo. Crack.
Su corazón se rompió cuando sus movimientos se detuvieron, y Naruto estalló en llantos doloridos mientras su mente finalmente procesaba lo que realmente estaba sucediendo. Si no hubiera sido tan débil. Ojalá hubiera sido más fuerte. Las cosas habrían sido diferentes. Hubieran permanecido igual. Si tan solo... Ella no pudo evitarlo, corrió, incapaz de enfrentar el dolor en el que Naruto estaba actualmente, como se sienten las lágrimas de los ojos de Cinder. Ella solo tenía la culpa. Cuando alguien abre su corazón al amor, también debe correr el riesgo de sentir odio. El cielo estaba oscuro, incluso nublado, ya que la zona de su casa era tan tranquila, más silenciosa que un ratón, los únicos sonidos que podía hacer era un leve resquebrajamiento en la distancia. Pero aún así el ruido la llamó, la gravitó hacia el ruido. Irónicamente, le atraía como una polilla a la llama. Su respiración era lenta, aplanada, como si acabara de despertarse de un reposo tranquilo. Pero a medida que avanzaba, cuanto más se acercaba al ruido que había oído, la fosa en su estómago se hacía más grande. Hasta que finalmente, vio la tenue luz de una pequeña fogata reflejarse en el cielo turbio. Ver una figura inmóvil sentada sobre una roca cercana. No podía distinguir su rostro, solo la silueta oscura que le mostraba la espalda. Se daba cuenta de que era un hombre, uno que parecía contentarse con ver cómo el miembro invadía todo lo que se alimentaba, devorando vorazmente todo lo que tocaba. Al acercarse, se dio cuenta de que la figura era una que reconocía. Su respiración se enganchó, y su garganta formó un nudo dentro de ella, uno que no podía permitirle hablar. No podía ser, podía, pero por mucho que ella quisiera negarlo, sabía que esto era bueno y verdaderamente él. La figura, imperturbable por sus pensamientos actuales, habló hacia ella. ¿Eres tú, princesa?, preguntó en voz alta. Mientras se volvía ligeramente hacia ella, él había estado prestando atención a su figura que se acercaba desde hacía algún tiempo. Sorprendentemente, Cinder fue capaz de decir la única palabra que llegó a la primera línea de su mente. Naruto, dijo sorprendida. Él le puso una ligera sonrisa, una que no llegaba a sus ojos. El único confirmó con una ligera sonrisa, algo que no veía desde hacía tanto tiempo. Mientras le decía a una roca cercana. Ven, ¿por qué no te sientas?, preguntó. ¿Dónde? ¿Cómo? La mente de Cinder no sabía qué decir, pero su cuerpo de alguna manera se las arregló para cumplir con su pedido. Mientras ella descansaba sobre una roca, una que estaba cerca de la suya. Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos, ¿no?, Naruto dijo con evocación, mientras volteaba su mirada hacia el fuego cercano. Cinder miró hacia abajo, recordando cómo se fueron por última vez, y la vergüenza que sintió en ese momento. Escucha, Naruto, trató de decir, antes de que la cortaran. Cinder, si esto es por esa noche, interrumpió Naruto, antes de tomar un profundo respiro para calmarse un poco. Ha pasado bastante tiempo, y he tenido que aceptar los acontecimientos de esa noche, le dijo. Naruto, lo siento mucho por la última vez que nos vimos, susurró Cinder culpable, su voz suave llena de arrepentimiento. Un marcado contraste con su habitual comportamiento confiado. Ahí es donde te equivocas, dijo crípticamente. Mientras Naruto se volvía hacia ella, sus ojos azules contemplaban sus vibrantes ojos dorados. Tú y yo sabemos que no fue la última vez que nos vimos. La rubia se lo dijo. Tienes razón, dijo, mirando hacia abajo una vez más recordando la época. Naruto asintió. Sí, nos vimos en los bosques de una aldea en las afueras de Mistrial, aunque fuera por el más breve de los momentos. Así como en el bosque. No quería creerlo, pensé que era mi mente engañándome, le dijo Cinder. No, no lo era, Naruto confirmó algo que ya sabía. Antes, la rubia cambió de tema, mirando hacia abajo mientras usaba un palo para ajustar la leña ardiente dentro del fuego. Solía odiarte, ¿sabes?, le dijo, confirmando sus sospechas una vez más. Entrené desde ese día, rastreándote. Naruto entonces miró hacia ella, hacia su viejo amigo. Una vez traté de matarte, le dijo honestamente. Estaba entre la multitud, sé que me viste, pero eso no importaba. Todo lo que tenía que hacer era atravesarte el estómago con uno de mis cuchillos y dudo que la gente supiera quién lo hizo entre la multitud. Él le informó de su plan anterior. Sacando sus brazos, Naruto miró a sus manos, traté de hacerme a mí mismo para hacerlo. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó Cinder. Ella esperaba esto, soñaba que un día él vendría de vengarse.
y sabía por toda la fuerza que había ganado, incluso después de todo su esfuerzo, y por mucho que quisiera negarlo, sabía que no sería capaz de enfrentarse a él. Luego volvió a mirarla, sonriendo, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Me di cuenta de que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado, aún eras mi mejor amigo, aún la persona que amaba. Se lo dijo. Silencio. Cinder sintió una pequeña sensación de felicidad en su proclamación, pero se formó una pequeña fosa en su estómago en sus siguientes palabras. Pero ver lo que le hiciste a esa chica, ver en lo que te has convertido, en lo que no podía evitar que te convirtieras, continuó, mientras se aferraba débilmente al corazón. Me di cuenta de algo en el bosque, la fosa en su estómago solo creció en tamaño, ya que ella sabía lo que decían sus palabras. No. Naruto, no me digas, se quedó atrás. Naruto solo asintió, ese fue un punto oscuro en mi vida, uno en el que me sentí bien y verdaderamente solo. Le había fallado tanto a ti como a mi padre, sus palabras se detuvieron, mientras veía lágrimas en los ojos de su amiga. Lo siento mucho, sollozó, dándose cuenta de la verdad. No lo seas, no es tu culpa, le dijo Naruto, pero parecía que sus palabras solo tenían el efecto contrario en ella. No pasó mucho tiempo antes de que las lágrimas cayeran sobre sus mejillas, y llegaran al suelo. Sí, sí que lo es, exclamó, mientras intentaba secar algunas de las lágrimas que se le formaban en los ojos. Pero parecía que sus acciones eran en vano, mientras ella lo miraba con ojos llenos de lágrimas. Cinder, yo soy él, empezó Naruto, antes de que lo interrumpieran. No. Naruto, no me digas que no es mi culpa. Ella le gritó furiosamente. No cuando yo soy la razón por la que te mataste. Cinder gritó, mientras la boca de Naruto se calmaba, como un bulto formado dentro de su garganta. Estaban muertos. Todo tenía sentido ahora. Recordando el último recuerdo que tenía y cómo su cuerpo acababa de fallar. Y ahora estaba aquí, en algún lugar donde sabía que no debería estar, sintiéndose mejor que nunca. No, se sentía completa, algo que no había sentido en mucho tiempo. Su brazo izquierdo estaba de vuelta, y podía darse cuenta con solo mirar a su amiga que su ojo izquierdo estaba allí también. No había ninguna magia capaz de eso, no que ella supiera al menos. Y al observar el oscuro cielo nocturno, ella podía darse cuenta de que no era de noche. No había estrellas, no había luna, y simplemente, nada. Nada en absoluto, era como un abismo oscuro, todo lo que rodeaba que conducía a la nada. Y ningún lugar era capaz de producir tal efecto, ni mucho menos de las 4 bóvedas. Ella trató de detener las lágrimas, detener el avance de la culpa, pero incluso con todo su esfuerzo, siguieron cayendo de su cara. Así que la dejaron cubrirse la cara con las manos, sin querer que su amiga la mirara. Él era el único que podía provocar una reacción así en ella. Y desde esa noche, se había encerrado, y ni siquiera su subordinado, el cuidado de Emerald, era suficiente para abrirlo. Pero aquí, con solo ver su cara, prácticamente por primera vez en tanto tiempo, se quedó llorando desordenadamente. Era patética, era un desastre, era débil. Sabía que era todo eso, y todos sus esfuerzos en la vida, todos sus intentos despiadados de ganar poder, no habían aliviado su dolor. Cinder fue envuelta en un cálido abrazo, uno que ella reconoció bien. Uno que causó que su cerebro se congelara y su cuerpo se derramara. Era como si todas sus preocupaciones, toda su inquietud, simplemente se derritieran. Mientras las paredes alrededor de su corazón se derrumbaban en su lugar, se quedó llorando en brazos de Naruto. Ambos no sabían cuánto tiempo se sentaron así, mientras Naruto se sentaba a su lado cuando la envolvió alrededor de sus brazos. ¿Soy patético, no? Ella preguntó en voz alta, mientras Naruto sacudía la cabeza. No, si acaso, soy el patético. Naruto se lo dijo, mientras la cabeza de Cinder se inclinaba hacia su dirección. Naruto la soltó, una acción que de alguna manera le dolía el corazón a Cinder. No debía haber ignorado todas las señales de que tenías dolor, admitió la rubia. Debería haberle pedido a papá que te ayudara a llevarte. Sabía lo que pasaba en tu vida. Debería haber tenido una idea de lo que estabas pasando. Los puños de Naruto se hincharon de rabia, rabia contra sí mismo, por sus últimas acciones e ignorancia deliberada. Y sin embargo, dejé que continuara. Quería que las cosas se mantuvieran como estaban. Era egoísta, y tenía miedo de perderte.
Y yo, respiró hondo, lo siento, Naruto se disculpó, mientras volteaba la cara, negándose a mirarla a los ojos y medir su reacción a su confesión. Sorprendentemente, no escuchó la reacción que esperaba. No hubo gritos de ira, ni golpes en su cara, nada de lo que esperaba. La morena se limitó a rozar las lágrimas en los ojos con el rabillo de las palmas de las manos, y contempló su figura retorcida. Ella le sonrió ligeramente, una que era genuina por naturaleza. «¿Realmente eres un idiota, no?», le dijo recordando. Él no había cambiado, en el fondo seguía siendo la misma persona. Claro, ella podía ver cicatrices, pero en su interior aún quedaban fragmentos del viejo Naruto, solo deseaba poder decir lo mismo. Como si leyera su mente, Naruto la miró, mientras se acercaba una vez más. «Cinder», comenzó, mientras la miraba a los ojos dorados, una palma bronceada ahuecando su mejilla de piel pálida. «Eres tan hermosa como el día en que te perdí», le dijo. Sus palabras hicieron que su corazón diera un vuelco, mientras un leve tono rosado cubría sus mejillas, ¿por vergüenza? No lo sabía. Pero tan rápido como llegó esa emoción, trajo consigo la culpa que llevaba dentro de su alma. «Naruto, no soy la misma persona de antes, hace mucho que no lo soy», admitió Cinder. «Claro que no lo eres», le dijo Naruto rotundamente, mientras Cinder se quedaba sentada y atónita. «Los dos somos diferentes», dijo Naruto, «y está bien, la gente cambia con el tiempo, así son las cosas. Crecemos, cambiamos y seguimos adelante. Puede que no seamos mejores que antes, pero al final», le dedicó una sonrisa. «Creo que es seguro decir que podemos volver al buen camino». Cinder se le quedó mirando, incapaz de comprender sus palabras. Agachó la cabeza, con el pelo ensombreciéndole los ojos. «¿Cómo?», preguntó en un susurro, tan bajo que Naruto apenas pudo registrar su voz. Naruto parpadeó. «¿Qué fue eso?», preguntó. La cabeza de la chica de cabello negro se levantó, mientras sus ojos mostraban un fuego dentro de ellos mientras apretaba los dientes. «¿Cómo puedes decir algo así?». «Después de», vaciló solo un momento, pero aún así necesitaba decirlo. «Después de haber matado a tu padre». Naruto frunció el ceño, recordando el suceso. Antes de levantar la vista, contempló el abismo circundante. El silencio los rodeaba, ni siquiera el crepitar del fuego parecía romper el aura que proyectaban. Hasta que Naruto habló. «Yo, lo vi», le dijo, mientras respiraba profundamente. «Me dijo que lo sentía, por dejarme, por dejarnos. Deseó que las cosas hubieran terminado de otra manera», dijo el rubio. «Esperó tanto tiempo, por mí, por nosotros». Tenía una pequeña sonrisa en la cara, esperó mucho tiempo mi reacción, a que me curara. Pero al final le dije que era un gran idiota, y que las cosas habían terminado como habían terminado, ni siquiera él podía cambiar eso. Naruto soltó una pequeña risa. «Es irónico, ¿eh? Dado cómo terminaron las cosas, se apretó el corazón. Pensé en las cosas durante mucho tiempo», continuó. «Pensé que no tenía lugar en este mundo, y que estaba indefenso, sin nada más que pudiera hacer», le dijo el rubio, girando la cabeza para encontrarse con la suya, mientras ella lo miraba fijamente, sin pestañear ni un segundo. «Sin embargo, tuve un arrepentimiento, uno que me permitió quedarme aquí por tanto tiempo», le explicó Naruto, mientras Cinder giraba la cabeza por la vergüenza. «Realmente eres un tonto, ¿no?», le dijo ella. Naruto sonrió. «Lo que sea por ti, princesa». Prometió. El silencio en el que se dijeron no fue incómodo, ni incómodo. No, el silencio en el que estaban sentados era de satisfacción, algo que no habían experimentado en años. Fue entonces cuando el crepitante fuego se apagó y quedaron sumidos en una oscuridad envolvente. «Bueno, eso es ciertamente extraño», comentó Naruto, «nunca había hecho eso antes». Cinder suspiró, sus manos brillaron usando su semblanza, mientras el aura chispeaba a la vida, proporcionando luz dentro del oscuro abismo. «¿Qué es este lugar?», preguntó en voz alta, mientras observaba a lo lejos el vacío que parecía prolongarse durante horas. «No lo sé», dijo Naruto con sinceridad. «Es una especie de lugar intermedio, no estamos en el más allá, pero tampoco estamos vivos, ¿sabes?», explicó. «Extraño, ¿no?», preguntó la rubia. «¿Y qué hay más allá?», preguntó en voz alta. «Eso tampoco lo sé», le dijo él, mientras Cinder ponía los ojos en blanco. Naruto se inclinó cerca de ella, tan cerca que sus labios casi se tocaban.
Un tenue rosado espolvoreó sus mejillas. Era extraño, incluso después de tantos años, él aún podía provocar tal reacción en ella. Él sonrió satisfecho, sin darse cuenta de lo que su proximidad le estaba provocando. ¿Quieres ir a averiguarlo?, preguntó con una sonrisa, mientras se retiraba, extendiendo un brazo hacia ella mientras se levantaba. Ella quería aceptar su oferta, ir con él. Sabía que no podía, después de todo lo que había hecho. Estaba rota, destrozada, estaba... Cinder le miró a los ojos, contemplando todas las emociones que proyectaban. Respiró hondo y se arriesgó. Agarrando su mano, la ayudó a levantarse de su posición sentada. «Te he hecho una carrera», le desafió, igualando un poco su sonrisa. El mundo cobró vida y sus formas brillaron tanto como el sol. Ella estaba bañada en fuego anaranjado, mientras Naruto brillaba en un azul frío, del mismo color que el océano. No pasó mucho tiempo antes de que ambos desaparecieran, uno en una lluvia de cenizas, el otro en una lluvia de polvo de estrellas. Hola, ¿cómo han estado? Si se han preguntado de por qué en mi canal principal no he subido nada en todo el año pasado, las razones son muchas, la principal sería la motivación. Unas de las principales razones que me gustaba subir vídeos, eran por los canales que subían versus entre personajes, en especial canales como el de Akane, el Tairo Loquendero o en especial, el Space Devil, pero con el tiempo que tenía no era suficiente para todos los proyectos que tenía en mente y súmenle que para hacerlos me fueron muy difíciles para mí, además hace que vídeos versus ya no lo encontraba tan entretenido como antes. Podría haber dejado de hacer vídeos, pero cuando subí el vídeo fanfic de Naruto X Fate, encontré otra pasión en los fanfics, por eso comencé a subir traducciones en mi página de Wattpad. Después de pensarlo mucho he decidido comenzar a subir vídeos, pero con un nuevo comienzo, por eso decidí subir fanfics a mi canal principal, pero no se preocupen, no eliminaré los vídeos antiguos, ya que se quedarán como un recuerdo. Eso sí, no voy a subir todo el tiempo fanfics, ya que planeo subir otros tipos de vídeos musicales o lo que sea que salga de mi mente. Bueno chicos, eso es todo lo que quería aclarar, espero que me vaya bien en este nuevo comienzo, nos vemos en otro vídeo.